Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Este martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación responsabilizó a 25 servidoras públicas y servidores públicos por promover indebidamente la imagen del presidente López Obrador durante el periodo de transición del gobierno federal y el inicio de la actual administración. Está acertada la resolución del Tribunal Electoral, veremos qué piensa la mesa de miércoles. Y esta tarde, representantes de la caravana migrante que llegó a la Ciudad de México se reunieron con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. La titular gestionará una mesa de diálogo con autoridades federales para atender sus necesidades. ¿Qué medidas tomará el gobierno federal para proteger a las personas migrantes? Veremos qué piensan las y los panelistas. Y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió al gobierno federal que se investigue el robo de datos personales de víctimas de desaparición, luego de que se dio a conocer una investigación sobre una empresa que engañaba a familiares de personas desaparecidas y lucraba con material genético. ¿Qué medidas se han tomado para enfrentar la crisis forense que tenemos en nuestro país? Estos son los temas que discutiremos esta noche. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. El órgano interno de la Secretaría de Bienestar y el órgano interno de la Presidencia de la República deberán sancionar a la exsecretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y al excoordinador de programas para el desarrollo, Gabriel García Hernández. Así lo definió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ayer determinó la responsabilidad de 25 personas servidoras públicas en la promoción indebida de la imagen del presidente López Obrador en 2019. Veamos en contexto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la responsabilidad de 25 personas servidoras públicas que supuestamente incurrieron en la promoción indebida de la imagen del presidente López Obrador. Esto ocurrió durante el periodo de transición del gobierno federal y los primeros meses de la administración López Obradorista. Según la resolución del tribunal, esto habría favorecido a los candidatos de Morena en las elecciones realizadas en 2019. El Pleno del organismo electoral votó de manera unánime el proyecto de resolución presentado por la magistrada Janine Otalora. El proyecto señala que al entregar recursos de un programa social de la Secretaría del Bienestar, los servidores públicos portaban uniformes con estampados con frases como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Censo para el Bienestar. La denuncia en contra de los llamados servidores de la Nación y funcionarios de la Secretaría del Bienestar la presentó el Partido de la Revolución Democrática en 2019. El PRD señaló que se quebrantó el principio de imparcialidad con el uso indebido de los recursos públicos durante la entrega de tarjetas bancarias a los beneficiarios del Censo para el Bienestar. En septiembre pasado, la sala especializada atribuyó responsabilidades a 3 servidores públicos, pero el PRD presentó un recurso de revisión ante la sala superior. Morena también presentó un recurso de revisión, pero para dejar sin efectos la sentencia. En la resolución de este martes, el Tribunal Electoral reiteró que no hay pruebas de que el Ejecutivo Federal haya orquestado una estrategia masiva de promoción. Además, se modificó la sentencia impugnada. Las 25 personas sancionadas incluyen a la ex secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y el ex coordinador de programas para el desarrollo, Gabriel García Hernández. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta modalidad de todos a distancia. Exactamente, desde la sana distancia y el último programa con la mesa de miércoles del año por lo pronto. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Alfredo Lecona, activista y analista. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Eder, bienvenido. Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. Y en esta ocasión nos acompaña también Julieta Ramírez, ella es diputada federal por Morena. Buenas noches, Julieta. Qué bueno que nos acompañas nuevamente. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a todas y todos. Bienvenida. Bueno, empiezo este primer bloque contigo, Eder. ¿Cómo viste la decisión del Tribunal Electoral? ¿Y qué esperar de las sanciones que deberán aplicarse a 25 personas servidoras públicas, de acuerdo con lo que determinó el Tribunal Electoral, por promover la imagen del presidente López Obrador en 2019? Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Públicos. Son 25 personas de más de 10,000 que son servidoras de la nación. Entonces, está bien, qué bueno que haya absoluta transparencia, qué bueno que el gobierno federal no entorpeció la investigación para que no brincara y ahora pues el tribunal ya emitió una sentencia, son inapelables, se tiene que cumplir y que sirva para aprender. Son 25 personas de más de 10,000,
pero por supuesto que es inadmisible que sucedan esas cosas. Ayer también se resolvió, si me permites, el tema del acuerdo interno del gobierno y la legítima amparo que metió el INAI para impedir que se ocultara información en gobierno federal. La Suprema Corte de Justicia determinó que sí hay un peligro con respecto a la transparencia y que el tema de la transparencia no se puede tocar con este acuerdo, con lo cual se blinda el que nadie quiera, en aras de que sea un proyecto de seguridad nacional, ocultar información, que nunca fue la intención del presidente López Obrador y lo dijo en varias ocasiones, pero no evita que continúe el acuerdo caminando para movilizar a la estructura de gobierno federal. Lo ha dicho muy claramente, porque hubo 25 personas que cometieron esta falta, y porque también vamos a hablar al ratito de otro funcionario público de la 4T que presuntamente hizo cosas indebidas. Es que todavía se tiene que movilizar a la estructura del gobierno federal, y para eso es este acuerdo, no para otra cosa, no para militarizar la función pública, no para ocultar información. Y eso fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia ayer. Me parece muy bien, me parece que hay un proceso de transparencia. El PRD buscó por debajo de las piedras y encontró a 25 personas que hicieron uso indebido de los programas sociales, que se sancionen y que sirva de escarmiento. Alfredo, ¿coincides con esta lectura? ¿Es acertada la decisión del Tribunal Electoral o no es suficiente? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es acertada. Yo creo que sería suficiente si supiéramos el tamaño de lo que obviamente nunca llega a tribunales. No me voy a detener de volada con lo que acaba de decir Eder, porque no hay que andar engañando a la gente. No es cierto que la Suprema Corte esté avalando algo. Sencillamente concedió la suspensión provisional. Aquí hemos aclarado muchísimas veces sobre los efectos que sí tenía el acuerdo, que sí tiene el acuerdo como está en esa parte, que después se va a revisar con la otra parte, pero bueno, no es el tema. Yo lo que creo es que, y justo Eder nos lo decía cuando estábamos en campaña, y yo en algún momento mencioné de un video que Eder después nos aclaró que era apócrifo, de servidores de la nación que estaban haciendo propaganda del presidente y del gobierno, y decía algo que la verdad tiene razón, me dejó pensando posteriormente, que hasta cierto punto es inevitable que un movimiento, un partido que llegó al gobierno, que tejió redes, pues no mantenga esas prácticas de hacer promoción indebida, ¿no? Hasta cierto punto eso se puede entender que no es posible evitar en su totalidad. Lo que yo creo que está pasando con lo que se tutela, lo que tutelan estas leyes, que, sobre todo la Constitución, el artículo 134 constitucional, al prohibir la propaganda personalizada, ya esa realidad o eso que se está tutelando, que tutela la Constitución, ese derecho está rebasado por una realidad que es la de un presidente de la República que aparece todos los días en las mañanas, que ha dado cientos de conferencias de prensa, y que ahí es donde estamos viendo realmente la promoción indebida de la figura del presidente con recursos públicos. Pues más allá de estas, es que hay que ponerles atención, de este grupo de servidores de la nación, de este personaje, Gabriel García, que ya tanto hemos hablado también aquí de él. O sea, más allá de eso, creo que sí debería ser un momento, aparte, lo digo desde la convicción de que es prácticamente imposible en el ambiente que se ha generado en este gobierno, pero deberíamos estar pensando en lo que representa la promoción personalizada cuando se usan recursos públicos, porque el presidente, insisto, lo hace todos los días, para difamar, para mentir, para engañar, para a veces informar, pero vemos cosas como la de la semana pasada, estos enlaces que hace el presidente de la República con gobernadores que le son afines, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, donde nada más se comunican con él para decirle muchas gracias, señor presidente, por las vacunas, lo queremos mucho, aplausos y felicidades. Eso que ya normalizamos todos los días, todas las mañanas, tiene un tema muy perverso de fondo, que es el uso indebido de recursos públicos y de funcionarios para la promoción del presidente de la República. Entonces, creo que es una realidad bastante compleja, insisto, creo que la realidad, sobre todo esta del presidente López Obrador, ha rebasado al derecho. Que bueno que existan sanciones y tiene que avanzar
en las sanciones, porque si no, pues la impunidad se sigue incrementando, pero insisto, creo que lo que tutela la Constitución ya está en otro lado. Julieta, ¿cómo ves este tema tú? Efectivamente, pues el Tribunal Electoral ya determinó que sí son responsables estas 25 personas servidoras públicas, pero ahora corresponde a la Administración Federal pues determinar cómo se les va a sancionar. ¿Qué decir tú y también sobre esto y sobre lo que comenta Alfredo de el uso o la propaganda, digamos, desde la tribuna presidencial? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, creo que en México se vivió un cambio de paradigma, puesto que es un gobierno que busca tener esencia popular, y en ese sentido los servidores de la nación, que son 10,000, así 25 sean los sancionados, pues tienen que cumplir con la respectiva sanción y no sobrepasar la línea que marca la ley sobre el uso de los recursos públicos y de la propaganda personalizada, por la que de hecho tanto tiempo se ha estado luchando para que no haya ningún inconveniente al respecto. Se tiene que sancionar, evidentemente. Sin embargo, me hubiera gustado en su momento que el Tribunal Electoral actuara de forma imparcial cuando, por ejemplo, subimos el Soriana Gate, que fue un escandalazo, ese sí, por ejemplo, que representaba una tarjeta, un 1,200 pesos, que al final del día se traducían en 1,800,000,000,000 de pesos, sobrepasando los topes de campaña y haciendo una promoción excesiva. Lo mismo con las candidaturas en este proceso electoral que fueron removidas. Por ejemplo, 3 ya diputados federales electos de Morena fueron removidos y a su vez entregadas las posiciones ya ganadas a la alianza de Va por México. Y bueno, también, por ejemplo, comentar en el sentido que estaba diciendo el compañero, pues decirle que hablar de, por ejemplo, que la mañanera es un acto perverso, pues me parece una cosa totalmente fuera de lugar, cuando simplemente es un acto de transparencia, de rendición de cuentas que se hace a las 7 de la mañana, antes del inicio formal de una jornada laboral, donde hay un ejercicio abierto con la prensa. No le veo absolutamente nada de perverso, pero si se trata de tergiversar y si se trata de malinformar la información, pues nosotros decidimos no a la censura, que también en su momento estaba haciendo el juego el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en este sentido, pues todo acto que no vaya de acuerdo a la ley debe ser sancionado, sin duda alguna, pero hay que ser muy cuidadosos con cómo usamos la información y de qué manera hacemos ver al gobierno federal cuando solamente está haciendo un acto de rendición de cuentas que nunca habíamos visto anteriormente. Lisa, a ver, Alfredo levanta también la mano, vamos a escuchar a Lisa. Tenemos poco tiempo en este bloque, a ver si da tiempo para los contrapuntos. ¿Cómo ves este tema tú? Alfredo ya tocaba el tema de las vacunas y es que es una realidad que lo hemos visto no solamente desde la presidencia, sino también en muchos estados y cómo se ha utilizado las vacunas contra la COVID, digamos, para hacer propaganda a nivel estatal también. Y lo vemos en cada sexenio. ¿Qué precedente o qué implicaciones podría tener esta decisión del Tribunal Electoral? Pues también para próximos procesos electorales. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo voy a estar de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Mariana, pero también con lo que acaban de mencionar los colegas en sus intervenciones anteriores. Es decir, este tipo de comportamientos no son exclusivos, digamos, de un solo partido o movimiento ni de un ciclo electoral. Lo hemos visto en más de un ciclo electoral y lo hemos visto prácticamente por la totalidad de los actores políticos, lo cual es lo que lo vuelve preocupante, ¿no? En México, digamos, es uno de los únicos partidos en donde el sentido común y la ley se tienen que explicitar y entonces para poder incluso hacer comunicación social sobre los distintos ejes de un gobierno, sobre las distintas actividades o acciones de un gobierno, siempre se le tiene que poner la leyenda de este programa es con fines públicos, ¿no? Queda prohibida su utilización para la promoción de es una verdadera locura y hemos llegado ya hasta el absurdo de acostumbrarnos a esto simple y sencillamente porque no hay actor político que se digne a cumplir la ley. Ahora,
Con respecto a lo que tú me preguntabas, a mí me parece que es un precedente muy importante esto que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que desafortunadamente por los tiempos no es suficiente para poder volverse un incentivo verdadero para el cumplimiento de la ley en los procesos electorales subsecuentes. Es decir, si estos fueron hechos que ocurrieron en el periodo de transición al principio o en los primeros meses del 2019 y estamos viendo que la sentencia llega además para un número muy reducido de operadores políticos en diciembre de 2021, esos 24 meses en los cuales se hubo que impugnar una y otra vez la resolución y hubo que aportar las pruebas y hubo que llevarlo de verdad hacia allá la resolución definitiva de un criterio que el tribunal había establecido incluso ya en el propio 2019, incluso a mediados del 2020, pues lo que nos queda es que sigue siendo más barato violar la ley y después aventarse todo el berenjenal de lo que significa defenderse en tribunales que cumplir con la ley en una primera instancia. Yo cerraría nada más diciendo, me parece que al momento de decir vamos a contextualizar, lo que no debemos hacer también es perder de vista que efectivamente, si bien hay miles de funcionarios de la Secretaría del Bienestar, este caso en particular, que es el que hoy estamos discutiendo, no ha sido el único de señalamientos importantes. Ha habido reportes de la Auditoría Superior de la Federación en donde esta misma figura de los siervos de la nación han tenido agujeros de 900 millones de pesos anuales que no se han podido explicar, tienen más de 4,000 quejas de ciertas irregularidades en muchos estados. Sí. No es una cosa que tengamos pues que minimizar con el hecho de que en esta sentencia en particular se vayan a fincar responsabilidades a 25 personas. Bien. Nada más. A ver, tenemos muy poco tiempo. 20 segundos, Eder, y después 20 segundos, Alfredo. Adelante, Eder. Alfredo alzó primero la mano. Adelante, Alfredo. Yo le quería preguntar a la diputada qué mañanera ve ella, ¿no? Porque si hablamos de distorsión, hablamos de formación de la información, el presidente López Obrador se pinta solo. Lo que hemos escuchado en esas mañaneras no alcanzarían los segundos, mentiras sobre la consulta popular, de estigmatización a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil que relaciona con personajes enemigos de él, que termina siendo evidente que no es cierto, que el feminismo, el ambientalismo, el movimiento de los derechos humanos surgieron para hacer el favor al neoliberalismo. Lo que hoy vimos en la patética sección de esta funcionaria Liz Vilchis sobre el CIDE, que cada semana queda evidenciada sus mentiras, pues yo no sé qué mañanera ve la diputada, francamente. A ver, Eder, finalmente, porque nos tenemos que ir a corte. A ver, el ejercicio de la mañanera no es un tema de propaganda política. El presidente de la República también desde ahí está haciendo un ejercicio de gobierno. ¿Cuántas denuncias no han llegado ahí? El tema del astillero hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se le van al presidente de la República, hay funcionarios que no dan los resultados que tendrían que dar, por eso él se la pasa viajando y vigilando las obras públicas y cómo van los procesos en territorio, y además es gracioso que digan que él está lucrando con los programas sociales cuando fue el único que se atrevió a universalizarlos, o que él continúa con una política de propaganda como las del pasado, cuando ha reducido más del 90% de presupuesto de publicidad presidencial con respecto a lo que ejercía Peña Nieto. Es irracional varias de las frases que se han dicho ahora mismo. Bien, pues lo que es un hecho es que no podemos seguir permitiendo que se haga propaganda de ningún partido con los programas sociales, que son finalmente recursos públicos, y vamos a ver cuáles son las sanciones que se aplican a estos servidores públicos. Vamos a una pausa. Una semana después de haberse enfrentado con la policía de la Ciudad de México, integrantes de la caravana migrante que llegó desde Chiapas tuvieron una reunión con las autoridades. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Punto y contrapunto, no te vayas.